12, doctor, somos 12 alumnos. 12 alumnos, ya, correcto. ¿Me confirma si se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya, ok. Bien, vamos a generar 5 números aleatorios, que sería el número de la lista. A ver, voy a tener la lista. A ver, entonces tenemos desde Ñaña, Mayumi hasta Ramos Cholán, ¿correcto? Sí, doctor. Ya, listo. Vamos a generar los números. A ver, los alumnos sorteados para presentar revista de revistas son el número 1, Ñaña Mayumi. El número 2, perdón, el número 4, Pantoja Diego. El 5, Pérez Acuña. 6, Pérez Acuña Miguel Ángel. Y el número 12, Ramos Cholán Luz Mariel. Esos serían los alumnos que van a exponer el día miércoles, su revista de revistas. Bueno, ¿cómo es la presentación? Presentación breve, concisa, actualizada del artículo de revista de revistas. Recomendaciones. Primera diapositiva, título, revista, autores, dónde fue publicado. Segunda diapositiva, una breve introducción del tema. Pueden utilizar como referencia el background, la introducción de la revista. Calculando serán unos 3 o 4 párrafos principales. Tercera diapositiva es una diapositiva de metodología, descripción del tipo de estudio. A grandes rasgos, las siguientes 2 diapositivas son descripción de la metodología con mayor amplitud. A continuación, 2 o 3 diapositivas de resultados, privilegiando la presentación de figuras y de tablas. Y posteriormente una breve discusión que pueden ir en 1 o 2 diapositivas y las conclusiones más importantes del estudio. Ese sería el esquema sugerido para la presentación de revista de revistas. Los criterios de revista de revistas también supongo yo que Rosa les debe haber dicho. Si no les ha dicho, nuevamente los mencionamos. Tienen que ser artículos de los 2 últimos años de investigación original, revista médica de prestigio, tema de la especialidad y artículos de revistas en idioma inglés. Tienen que ser artículos relevantes, revistas médicas, por favor, no artículos de revisión de otras carreras de la salud. Ustedes son futuros o serán futuros médicos, por lo tanto tienen que leer revistas médicas y revistas médicas de calidad, no cualquier material. ¿De acuerdo? Esas son las indicaciones, entonces estoy tomando nota de los alumnos que han sido sorteados para poder tomarlo en cuenta el día de la exposición. ¿Alguna pregunta? Los tiempos de presentación, por favor, de 15 a 20 minutos por alumno, ¿ya? Conciso y directo al grano. Midan su tiempo, hagan su ensayo en casa, administren bien el tiempo porque el tiempo es importante. El día de mañana, algún día, van a sustentar quizás una tesis
y tienen que tener también las habilidades para poder hacer una presentación dentro del tiempo que se les conceda. Algún día pudieran presentar alguna conferencia o en algún congreso o curso, también tienen que administrar su tiempo. En muchos congresos y cursos, sobre todo internacionales, aquí en el Perú, lamentablemente, pues campea también la informalidad en los eventos científicos. En muchos existe lo que se llama el timer, ¿no? Una persona que toma los tiempos, te ponen una luz amarilla cuando te quedan 5 minutos, y si te pasaste el tiempo, simplemente te cortan el micrófono, te apagan el audio y se acabó, ¿no? Entonces hay que administrar el tiempo de la mejor manera. Por otra parte, bueno, comentando en el Perú, pues los congresos y los cursos, ¿qué pasa? Hay mucha informalidad, mucha gente que llega tarde, ponentes que se pasan de la hora, se les deja que se explayen más de la cuenta. A mí me ha tocado que yo llego a la hora citada y me hacen esperar una hora, y una vez me retiré de un curso porque simplemente no, me parece una falta de respeto que me estén citando a una hora y no me den la oportunidad de presentar mis temas, ¿no? Y yo tenía otras actividades ya agendadas, así que me tuve que retirar. Pero es una experiencia que les comento porque en algún momento les podría tocar también a ustedes. Bien, vamos a compartir la pantalla entonces con la presentación de hoy día. Un segundo. Vamos a hacer esta revisión de los aspectos más importantes de sexualidad en el adulto mayor. Este es un tema bastante importante porque es un tema que no se trata habitualmente en muchos, bueno, en la mayor parte de los contenidos de los cursos. La sexualidad se entiende como todas las manifestaciones del interés por una persona, por la persona opuesta. No solamente abarca deseos, gustos, aficiones, preferencias, intereses, sino también las prácticas sexuales en sí mismo. La sexualidad, por lo tanto, se expresa a lo largo de toda la vida. En el campo geriátrico, en la vida del adulto mayor, también existe sexualidad. Las manifestaciones de la sexualidad son distintas muchas veces por diferentes motivos o condicionantes a lo que vemos en personas más jóvenes. Sexualidad no solamente se refiere a coito, a penetración, como mucha gente piensa. Este tema está íntimamente ligado con el tema del viejismo, porque es un área en la cual todavía tenemos manifestaciones de discriminación contra el adulto mayor. Muchas veces se toma como una cuestión de risa, de burla, de chiste, este tema de la sexualidad, o también incluso de injuria, ¿no? De insulto, de ataque personal, y esto no debería ser, ¿no? Debemos de respetar a la persona en esta parte también, considerando que una sociedad para todas las edades es aquella que ha eliminado los motivos de discriminación por motivos de edad. Ahora, en el campo de la sexualidad, todos los estudios han mostrado, las encuestas sobre este tema, que existe una incorrecta asociación entre actividad sexual y reproducción. Por lo tanto, se considera que el sexo es normal únicamente durante la etapa reproductiva. Más allá de esta etapa, las personas a veces consideran, no solamente varones, también mujeres, y lo que es peor, los propios adultos mayores condicionados por el sentir de la sociedad, consideran que tener vida sexual es algo anormal, ¿no? Para muchas mujeres, la llegada de la menopausia representa la jubilación sexual. En el caso de los varones, esta situación es un poco distinta por motivos de índole cultural, pero aún así, el paso del tiempo constituye una seria amenaza para muchos. Por otro lado, hay el concepto erróneo de que las enfermedades necesariamente van a
provocar una consecuencia en la sexualidad y van a impedirla, ¿no? A su vez, bueno, hay una serie de mitos, de creencias falsas que se han ido instaurando en la conciencia colectiva con el tiempo. Uno de ellos es el término mismo de adulto mayor, porque hablar de anciano, hablar de viejo, para mucha gente constituye una forma de insulto, de degrado o quizás incluso de vejación. Con el tiempo se piensa que las personas mayores ya no son sexualmente capaces, no despiertan interés sexual y por último, no tienen deseo sexual, que se pierde la libido con el paso del tiempo y eso es evidentemente falso. Aquellas personas que no se adaptan a este patrón, a este estereotipo, son personas que para muchos son considerados como anormales. Por otro lado, se considera de que la sexualidad en esta etapa de la vida está íntimamente ligada al consumo de fármacos, como por ejemplo el sildenafil o Viagra, que la vida sexual y las relaciones sexuales coitales pueden provocar problemas de salud e incluso están asociados con casos de muerte súbita cardiovascular, lo cual también evidentemente es un error, porque los casos de muerte súbita durante el acto sexual son mucho menos o son escasos en comparación con los que ocurren en otro tipo de situaciones. También existe una doble moral y una doble percepción respecto a la sexualidad en varones y en mujeres. En el caso de los varones, hasta hace algunas décadas se toleraba de que el varón pudiera hacer lo que quiera en materia sexual fuera de casa, mas no la mujer, porque se decía que las mujeres, al presentar una menstruación cíclica, tendrían de esta forma una manera de poder obtener una cierta liberación o desfogue sexual. Otro mito bastante común es el mito de la masturbación, ¿no? La masturbación es dañina, produce complicaciones a nuestra salud física, salud mental, es inmoral, es una práctica que no debería existir, incluso peor aún si estamos hablando de personas que tienen pareja o personas que son casadas o convivientes. Hablar de masturbación es hablar de algo completamente, digamos, antifisiológico. Las parejas que son distintas en cuanto a su edad también son juzgadas de manera diferente, ¿no? Son usualmente mal vistas o se considera a priori de que una pareja de este tipo tiene un interés únicamente económico y que no existe la posibilidad de sentimientos o de incluso atracción sexual entre dos personas que se llevan muchos años. En el caso de las manifestaciones de amor, de caricias, erotismo entre adultos mayores también son mal vistas, ¿no? Muchas veces causan sorpresa, en el mejor de los casos causan sonrisa de parte de las personas que las ven, satisfacción, pero en muchos casos también producen enojo y hasta incluso rechazo. En el caso de las parejas que vemos en el día a día, estas parejas, y me ha tocado un montón de veces ver estos casos, parejas que están destruidas, ¿no? Personas que conviven bajo el mismo techo, pero que no tienen una relación de pareja digamos, adecuada, o no existe esta relación de pareja, solamente es una relación de convivencia, de compartir la misma casa, y esto genera inevitablemente pues un gran costo en la salud física y psicológica de las parejas, de las personas mayores. Los mitos están a la orden de la esquina. El primer mito es, ya son, digamos, prejuicios, ¿no? De que las personas mayores deben comportarse de acuerdo a la edad, de que ya no están para estas cosas, de que con el paso del tiempo aparecen también disfunciones sexuales, muchas veces motivadas por ansiedad. Siempre la idea del famoso rendimiento, ¿no? El rendimiento sexual debe estar a la altura de las circunstancias, de requerimiento de la pareja y más aún si la pareja es joven. Esto va a originar pues una situación de ansiedad previa y la situación de ansiedad evidentemente puede desembocar más adelante en algún tipo de disfunción sexual. Hay muchos factores que influencian la vida sexual en los adultos mayores. No solamente está el factor demográfico, por el cual la tasa de viudez es más alta en las mujeres. En la medida que avanzamos en edad, el número de mujeres aumenta y el número de varones disminuye. Y esto se debe a una simple razón fisiológica, ¿no? La expectativa de vida en la mujer es mayor. Segundo, las relaciones matrimoniales también se pueden ver afectadas con el tiempo. Hay una falta de comunicación
el tiempo usualmente se ha invertido en los hijos, en la crianza de los hijos, se han perdido espacios, se han perdido ubicaciones, se han perdido tiempo, se han perdido oportunidades de poder afianzar la relación y esto se pone a prueba generalmente ya cuando los hijos están fuera de casa. A su vez, la vida sexual se convierte en monótona y aparecen pues las crisis conyugales. Enfermedades múltiples, enfermedades orgánicas, psicológicas también pueden afectar la vida sexual tanto en varones como en mujeres. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una anemia severa, un paciente que tiene osteoartrosis severa de caderas, de rodillas, una persona que tiene deterioro cognitivo, tiene depresión o tiene trastorno de ansiedad generalizada, una paciente con prolapso genital, con cistocele, rectocele, una paciente con incontinencia urinaria, sequedad vaginal extrema. Todo esto son factores que afectan la vida sexual. La pérdida de la pauta sexual por parte del hombre es una situación que también se puede ver con el paso del tiempo. Está condicionada seguramente por los patrones sociales que son cambiantes, ¿no? La sociedad tradicionalmente ha dado la pauta sexual a los varones, sin embargo, en una sociedad cambiante con normas sociales y psicológicas que van modificándose en el día a día, eso también puede originar a veces la aparición de situaciones de dificultad en la relación de pareja. Condiciones domésticas también, la falta de privacidad se ve sobre todo en aquellas casas en las cuales conviven muchas personas, donde no existen las condiciones de privacidad, digamos, armonía, no existe una condición, un momento para poder tener intimidad. La jubilación también afecta la vida sexual, los roles sociales van cambiando, las personas, sobre todo los que son solteros, divorciados, viudos, separados, estas personas con la jubilación van perdiendo oportunidades de tener una mayor interacción social con otras personas y con eso pues también su vida sexual se puede ver afectada. Todas las cifras en la región demuestran de que la vida sexual no desaparece en el adulto mayor. Una gran parte de las personas tienen interés en el sexo, otros mantienen actividad masturbatoria, hay masturbación en geriatría, tanto varones como mujeres. Los estudios sí demuestran de que los varones son un poquito más abiertos, ¿no? Al momento de responder las encuestas, las entrevistas, reporte. En cambio, en las mujeres lo que se ha visto es que sí hay un subreporte y se piensa que estas cifras están subestimadas. Más o menos en personas mayores con pareja estable, mayores de 70 años, 80% tenían vida sexual activa y hasta un 22% recurrían a la masturbación. En un estudio que se hizo en Cuba de una población de adultos mayores de 65 años, 22% mantenían relaciones sexuales genitales. En personas de 80 a 102 años, de los cuales 63% de varones y 30% de mujeres eran sexualmente activas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? ¿A qué llamamos sexualmente activo? No necesariamente nos estamos refiriendo a la actividad coital, ¿no? Actividades alternativas, tocamientos, caricias, besos, abrazos, masturbación, son frecuentemente observadas en este grupo de edad. La sexualidad ha acompañado al ser humano a lo largo de toda la evolución. En el caso de los seres humanos, pues adquiere una connotación erótica muy diferente a lo que sucede con los animales, en los cuales la sexualidad tiene un fin reproductivo. Hay, sin embargo, estereotipos que nos han acompañado a lo largo del tiempo, ¿no? Un estereotipo es asociar o ver la belleza, la juventud como sinónimos y por otro lado esto asociarlo con las capacidades o rendimientos sexuales y esto no necesariamente es cierto, porque en el adulto mayor las manifestaciones de sexualidad siguen presentes. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo de conversar con nuestros pacientes de estas cosas. ¿Cuáles son las ventajas de la sexualidad en el adulto mayor? Bueno, son varias. En primer lugar, una mayor experiencia sexual por lo aprendido en el curso de la vida. Una mejor interacción con la pareja, un mayor entendimiento. Se dice que el componente erótico está consolidado en comparación con el acto sexual propiamente dicho. Aparecen sentimientos y emociones que ayudan a la interacción con el ser amado. Desaparecen las preocupaciones reproductivas.
ya no existe el peligro de un embarazo indeseado, el único interés en este momento será dar y recibir placer. Ya mencionábamos el tema de la ansiedad por el rendimiento sexual, ¿no? Hay una incorrecta asociación entre sexualidad igual genitalidad, ¿no? O sea, todo lo vemos o lo circunscribimos a la genitalidad, coito, penetración, y eso para muchos es la sexualidad. ¿Qué cosa generamos con eso? La ansiedad. ¿Por qué? Porque la gente, especialmente le pasa a los adultos mayores, quieren estar acordes, quieren estar a la par con las exigencias de una pareja, ¿no? Y están pensando si voy a poder cumplir. Y todo esto, ¿qué cosa genera? Disfunción. Muchas veces disfunción eréctil, provocan eyaculación precoz. Y esto a su vez trae el uso, a veces hasta inadecuado, de medicamentos para la disfunción eréctil en pacientes que no tienen disfunción eréctil, con la aparición de habituación y dependencia. Ya mencionamos el caso de la carencia de pareja. Esto se agrava y se han visto en los estudios en aquellas parejas que tienen orientación sexual homosexual, ¿no? En personas homosexuales, la falta de pareja puede ser un evento crítico. Imagínense el caso de los varones mayores, adultos mayores que tienen esta orientación. Ellos van a tener dificultades para poder encontrar parejas de la misma edad. Entonces buscan generalmente relacionarse con gente mucho más joven. Desacondicionamiento físico, mental, ya lo mencionamos. Y los medicamentos también son una situación común. No siempre se evalúa, no siempre el médico, pues creo que la mayor parte de veces no hace una lista completa de la medicación que está tomando el paciente, ¿no? Ya le hemos dicho, vivimos una época en la cual cada especialidad se preocupa solamente de su tema y el paciente es visto como una lista de enfermedades y una lista de médicos y una lista de especialidades. Y por lo tanto, pues nadie sabe lo que hace el otro o lo que dice el otro. Entonces, los pacientes a veces toman medicación, se automedican y aparecen este tipo de problemas. Fármacos pueden provocar pérdida de líbido, pueden provocar disfunción eréctil, pueden provocar sequedad, problemas de lubricación genital en el caso de las mujeres, pueden producir alteraciones en la fase de meseta, pueden provocar anorgasmia en varones y en mujeres o eyaculación retardada. Son problemas comunes, especialmente se han visto con el caso de los antidepresivos. La oposición de la familia es otro problema también común. También me ha tocado un montón de veces ver estos casos, ¿no? Familias que incluso te llaman o te dicen, doctor, antes que empiece a conversar con mi mamá, mi papá, por si acaso, queríamos conversar con usted porque él le va a decir tal cosa, le va a comentar tal tema, le va a pedir que por favor le recete medicamentos, el señor tal quiere que usted le recete el Viagra, etc. Entonces las familias pues toman decisiones que no les competen, ¿no? Los adultos mayores son personas autónomas, independientes. Aprendamos a respetar la autonomía de las personas, de los pacientes, ¿no? No tengamos atribuciones que no nos competen a nosotros. Tenemos que respetar la individualidad del adulto mayor, no pensar alegremente o fácilmente de que todas estas situaciones son simplemente por un interés económico. Hay también un tema interesante que en algún momento, en algún congreso, recuerdo haberlo visto y haberlo discutido, que se refiere a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? En este grupo etario hay varios estudios que mostraban de que la frecuencia de los métodos preventivos, del uso de métodos preventivos para evitar los contagios de enfermedades de transmisión sexual era más baja. Pues en estos pacientes había una baja frecuencia de utilización, por ejemplo, del profiláctico, del condón o preservativo. Van cambiando las normas sociales no son las mismas de país a país, o sea, no podemos comparar lo que la gente piensa de la sexualidad en el Perú respecto a lo que piensa en Cuba, en Uruguay, en México, en Brasil, en Argentina, en Chile o en Costa Rica o Bolivia. Definitivamente no es igual. En el país mismo, en nuestro país, hay diferentes normas sociales, dependiendo de la región, dependiendo de la provincia, dependiendo del departamento, dependiendo de la lengua nativa. Pueden ser distintas, ustedes saben.
el caso pues, de las comunidades del oriente peruano, las comunidades más alejadas, las comunidades del Alto Andino, son distintas las normas sociales, ¿no? Igual en el caso de otros continentes, son diferentes. Es bueno estar familiarizado con estas cosas. Incluso ustedes cuando vayan a hacer sus serums tendrán que familiarizarse con las características sociales y culturales de cada región, de cada lugar donde vayan. Van a tener que revisar, estudiar antes de irse, conocer la comunidad a la cual van a ir a trabajar, ¿no? Hay limitaciones impuestas por el ambiente también. El ambiente en sí mismo se ve sobre todo en las personas que están hospitalizadas, en pacientes que están internados en residencias geriátricas, en casas de reposo, en albergues. Frecuentemente el personal de la salud no tiene digamos, la predisposición para poder favorecer la vida sexual de los pacientes, ¿no? Es un personal de la salud que actúa como un personal castrante, ¿no? Que trata de evitar o prohibir o de castigar estas manifestaciones de la sexualidad en los adultos mayores. Y gente que no conoce, a pesar de que en esta etapa de la vida florecen muchas veces relaciones sentimentales, no necesariamente sexuales, ¿ah? O sea, me refiero a actividad física, ¿no? Pero sí la sexualidad está presente y yo lo he visto, he trabajado años en una residencia geriátrica, cómo aparece en la interacción y la atracción entre las personas de una casa de reposo, entre los residentes. En otros países del mundo existen ambientes donde los adultos mayores de estas residencias pueden tener intimidad. En otros países del mundo existen ambientes donde los adultos mayores que ahí viven pueden recibir visitas de sus parejas, novios, novias y tener intimidad también. Pero aquí pues todo es represión, ¿no? Y sobre todo ignorancia. Las fases de la respuesta sexual humana son básicamente 5. En primer lugar, líbido o deseo. La segunda es la fase de excitación, meseta, orgasmo y resolución, ¿no? Estas son las 5 etapas clásicas de los estudios de Masters y Johnsons, que fueron un par de sexólogos de Estados Unidos que hicieron estudios observacionales. Ellos observaban a las parejas y tomaban nota de lo que veían. En el caso de los varones, la libido se mantiene igual o disminuida, especialmente en aquellos varones que han tenido o tienen una situación de hipoandrogenismo. El adulto mayor tiene necesidad de un mayor tiempo para alcanzar la erección. Sus erecciones no son tan firmes, no son tan sostenidas. Tiene sí a favor de que su fase de meseta dura más tiempo, entonces el control eyaculatorio mejora, es digamos, es menos frecuente que presenten eyaculación precoz, más bien aumenta este tiempo de meseta. Algunos pueden tener eyaculación retardada o retrógrada, aunque este caso ya se considera patológico. Eyaculan un menor volumen de semen con menos fuerza y aumentan la duración del periodo refractario, que es el periodo que se requiere de tiempo para alcanzar una nueva erección. En el caso de las mujeres, la libido es muy variable, puede ser normal, o sea, conservada, puede disminuir, podría más bien aumentar, ya porque no existe el temor al embarazo indeseado, no existe la molestia de la menstruación, que a veces incomoda. A veces hay mujeres que tienen menstruaciones abundantes, ¿no? Que duran muchos días y bueno, las parejas no siempre están de acuerdo con tener actividad coital durante estos días. La vagina definitivamente se va a hacer atrófica, se va a hacer más pequeña, más estrecha. En mujeres que ya definitivamente no tienen relaciones coitales, pueden incluso formarse adherencias. En la pared vaginal se pueden pegar las paredes vaginales, es más corta y habitualmente sufren de sequedad después de la menopausia con una menor capacidad de lubricación. Por efecto de atrofia de los genitales externos, el clítoris está más expuesto, es sensible a la estimulación. La fase de meseta no muestra cambios y su capacidad orgásmica se mantiene, aunque los orgasmos son menos explosivos, son menos intensos. Y la fase de resolución habitualmente es una fase sin modificaciones. La pareja obviamente es el fin supremo de la sexualidad. Pueden aparecer también disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales tienen que ser adecuadamente definidas mediante criterios diagnósticos. No se trata de que a mí me parece que es y al otro no le parece, ¿no? Siempre lo hemos dicho, medicina es una ciencia exacta en esta parte, ¿no? Si ustedes estudian medicina, tienen que manejar criterios claros para poder hablar de un
problema o de otro. Tienen que tener conceptos claros. Y esa es la idea de los cursos de medicina. Más allá de brindar un contenido o de despertar el interés por un tema, la idea es justamente transmitir conceptos para que en base a esos conceptos ustedes puedan ya posteriormente cultivar la información y puedan uno por uno, de manera individual, pues hacerse cada uno un camino. No se trata de que la universidad les va a dar todo, son ustedes los que se hacen médicos. La disminución de la libido, hemos dicho que es común en el caso de los varones y en las mujeres. En ambos casos, ¿no? La disminución de la libido puede ser una situación temporal, transitoria, que dura pues algunos días o semanas, motivada por alguna situación de alteración en la relación de pareja, qué sé yo, peleas, conflictos internos, resentimientos, puede ser consecuencia de alguna enfermedad intercurrente, periodos de estrés, exceso de trabajo, enfermedad, hospitalización, etcétera, procedimientos. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Puede ser también una situación de disfunción sexual, la disfunción eréctil, incapacidad para poder alcanzar y mantener una erección satisfactoria para llegar a una relación sexual. Pueden haber problemas de eyaculación precoz, retardada o retrógrada, sobre todo las eyaculaciones retrógradas en pacientes que han tenido operaciones previas en el tracto genitourinario. Puede haber priapismo, erección permanente, sostenida y dolorosa. Puede haber dispareunia y vaginismo. Dispareunia, dolor durante el coito, y vaginismo son contracciones o espasmos vaginales que impiden la penetración. Anorgasmia primaria o secundaria y sangrado o flujo vaginal. En todas estas situaciones se recomienda una evaluación. Recuerden, para terminar, que la relación sexual, entonces, o la satisfacción sexual con o sin obtener el orgasmo puede ser alcanzada por uno o ambos miembros de la pareja. O sea, la sexualidad definitivamente no desaparece en el adulto mayor. Los cambios los cambios vistos fisiológicos en la respuesta sexual humana no se dan de la noche a la mañana. Se dan de manera gradual a partir de los 40 años aproximadamente. En varones y en mujeres son inevitables. Se van a dar de manera progresiva, lenta, casi imperceptible. La masturbación es una práctica segura que tiene que ser alentada. Las mujeres con sequedad vaginal pueden utilizar estrógenos y lubricantes vaginales, alivia la dispareunia, facilita la penetración en caso de erecciones incompletas, mejorar la vida social de las personas, mejorar o reforzar su autoestima. Es muy importante. Donde no haya autoestima, no hay amor propio. Si no hay amor propio, no puedes amar a nadie más. Y obviamente estos cuidadores requieren educación. En ausencia de enfermedad o de una reacción adversa a un medicamento, si la pareja es saludable y su relación también lo es, no deberían haber impedimentos para una vida sexual satisfactoria. Hay muchas tareas, entonces ya mencionamos el tema de cambiar los conceptos, de cambiar el chip de la gente. La sexualidad es algo más, o es mucho más que coito, que penetración, primer concepto importante. Sexualidad no es solamente coito, no es solo penetración. Dos, sexualidad no desaparece en el adulto mayor, se transforma, se adapta, se modifica. La autoimagen positiva es la primera etapa que debemos de inculcar en los pacientes, mejora la autoestima, la autonomía. Distingamos siempre el placer de la función reproductiva, el hecho que las personas ya hayan dejado, en el caso de las mujeres, en el caso de los varones no, pero en el caso de las mujeres hayan dejado de ser fértiles, no significa que deban renunciar a su vida sexual. Tienen que ser tratadas probablemente, aconsejadas, asesoradas, pero no desaparece la sexualidad. Desarrollar la capacidad de gozar, sentir, amar y ser amado también son tareas futuras. Entonces, en cada etapa de la vida tenemos esta sexualidad expresada, ¿no? En la juventud hay exploración, autodescubrimiento. En la adultez un periodo para ganar habilidades, comprensión. Y en la vejez una fase de la vida en la cual se ejerce el arte de amar por la persona querida. Decían Osho que cuando desaparece el sexo, el hombre mayor tiene un amor y una compasión completamente diferente. En su amor no hay lujuria, no hay deseos, no quiere sacar nada. Su amor tiene pureza, inocencia, su amor es con alegría. Listo. No sé si hubiera alguna pregunta al respecto. Comentario breve, por favor.
Doctor, una consulta. En la Dime, tercera edad se aprecia el consumo de sildenafilo y esto qué efecto podría tener en los pacientes cardíacos. solamente están contraindicados el uso de sildenafilo y los inhibidores de fosfodiesterasa en pacientes que tienen concomitantemente uso de nitratos por el riesgo de hipotensión severa y muerte súbita. En los otros pacientes cardiopáticos no hay ningún problema. Obviamente tienen que ser pacientes cuya evaluación cardiovascular, una prueba de esfuerzo o un holter cardíaco permita que se excluyan episodios de isquemia o de arritmias, ¿no? Tienen que tener una evaluación previa. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ¿quién es el ponente hoy día? Yo, La doctor. compañera Ya. Diana Ramírez. Ya, correcto, Diana. A ver, si lo puedes hacer en 18 minutos, te voy a agradecer. Adelante. Ya, doctor. Voy a proyectar mis diapositivas un momentito que tengo conveniente. Ya, me indican por favor cuándo se puede ver. Sí se ve, Diana. Síncope, vértigo, mareo. Eso sí. Bien, buenas noches, doctor. Ahora vamos a hacer el seminario de síncope, vértigo y mareos. En primer lugar, lo que se busca es diferenciar estos términos. Cuando el paciente viene con un mareo, este va a ser un término impreciso que va a utilizar para poder describir varias sensaciones que se van a relacionar entre sí, como por ejemplo un mareo muy intenso que se puede presentar como una sensación de síncope inminente, un mareo leve o aturdimiento ligero, una sensación de desequilibrio o inestabilidad, o una sensación vaga de estar flotando, ¿no? O también una sensación de giro. Para esto tenemos que diferenciar dos términos aquí. ¿Qué es síncope y qué es vértigo? El síncope viene a ser una pérdida transitoria de la conciencia como consecuencia de la falta de la llegada de sangre al cerebro. Esta se va a definir como una forma rápida y de poca duración y el paciente se va a recuperar totalmente después de unos pocos segundos o minutos sin ninguna secuela. Por el otro lado, el vértigo va a ser una sensación como de movimiento en el cual uno mismo o el entorno se empieza a mover en ausencia de movimiento real, como podemos ver aquí en las imágenes de los costados que nos van a ejemplificar cómo podría ser una sensación de vértigo, ¿no? En este caso, algunos pacientes solamente sienten que se les tira hacia un lado o sienten como una sensación de efecto rotatorio o de giro o torbellino. Entonces, estos son las formas de cómo diferenciar estos dos términos y diferenciarlo del término impreciso que es mareo, que es lo que generalmente va a utilizar el paciente para referirse a esta sensación. Ahora, vamos a ver un poco sobre la fisiopatología de manera rápida. La fisiopatología de este mareo o vértigo se va a fundamentar en el sistema vestibular, que va a ser el principal sistema neurológico que va a estar implicado en el equilibrio. Este va a incluir al aparato vestibular del oído interno, el octavo par craneal, también llamado vestíbulo coclear, lo que va a conducir también señales desde el aparato vestibular a los componentes centrales del sistema. Y también van a estar aquí intervenidos los núcleos vestibulares del tronco encefálico y también del cerebro.
En este caso, los trastornos, tanto del oído interno como del séptimo par craneal, van a ser considerados como trastornos periféricos, y los de los núcleos vestibulares y sus vías en el tronco encefálico se van a definir como trastornos centrales. Esto vamos a hacer la diferenciación también más adelante, y tenemos que tener en cuenta que el sentido del equilibrio también va a incorporar la aferencia visual proveniente de los ojos y la aferencia propioceptiva desde los nervios periféricos a través de la médula espinal. La corteza cerebral en este caso va a recibir las señales de los centros inferiores y va a integrar la información para producir la percepción del movimiento. Y es así como se va a dar la fisiopatología del mareo y del vértigo. Tener en cuenta también que entre el 5 a 6% de las consultas médicas van a representar este caso de lo que el paciente denomina como mareos, ¿no? Pero nosotros tenemos que definir bien cuál es el verdadero término, ya sea un vértigo o un síncope, y tratar la causa de esto. En cuanto a la etiología, hay muchas causas estructurales que podemos identificar, como por ejemplo los traumatismos, tumores o un propio proceso degenerativo también. Va a haber procesos vasculares, infecciosos o tóxicos que también van a intervenir en estas causas. Van a incluir también aquí las relacionadas a los fármacos y también los idiopáticos, ¿no? Pero solamente un pequeño porcentaje de estos casos va a ser causado por un trastorno grave. Ahora, las causas más comunes de mareos con vértigo van a implicar a un componente del sistema vestibular periférico. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, al vértigo posicional paroxístico benigno, a la enfermedad de Meniere, a la neuronitis vestibular y a la laberintitis. Otras causas también van a incluir a un trastorno vestibular central, comúnmente asociado también con la migraña, y un trastorno con un efecto más global, ¿no?, de la función cerebral. Ya este va a venir también con un trastorno psiquiátrico y también puede afectar la aferencia visual o propioceptiva. En algunos casos tampoco se va a encontrar ninguna causa. Pero las causas más comunes de mareo sin vértigo van a tener una dimensión menos clara, y estas suelen ser no ópticas y tal vez se pueden deber también a los efectos de los fármacos o efectos multifactoriales o idiopáticos. Ahora, tenemos que diferenciar también algunos términos como lo que es el vértigo periférico y el vértigo central. Aquí el inicio del vértigo periférico va a ser un inicio brusco. En cambio, en el inicio del vértigo central va a ser un inicio lento. El síntoma principal del vértigo periférico va a ser el movimiento giratorio y del vértigo central va a ser la inestabilidad. Con respecto a la duración, también el vértigo periférico va a ser corto y la evolución va a ser única o episódica. En cambio, en el vértigo central va a ser progresivo. Los síntomas asociados pueden ser relacionados a los neurológicos en caso del vértigo central, y en el caso del vértigo periférico está más relacionado a los síntomas otológicos. Y con respecto a la proporcionalidad del nistagmo, este va a ser desproporcionado en el caso del vértigo central y proporcionado con el vértigo de acuerdo al vértigo periférico. En el caso del tratamiento, lo que vamos a ver es que principalmente el tratamiento va a ser dirigido a la causa de este mareo o vértigo, y va a incluir también el suspender o reducir cualquier fármaco que pueda estar causando esta enfermedad, digamos este síntoma, ¿no? Ahora, si existe un trastorno vestibular y se va a considerar que es secundario a una enfermedad de Meniere activa, como por ejemplo neuronitis vestibular o laberintitis, los supresores más eficaces del nervio vestibular van a ser el diazepam. También se pueden utilizar aquí fármacos antihistamínicos o anticolinérgicos orales, y también se pueden utilizar este tipo de fármacos, ¿no? Todos estos fármacos también pueden causar somnolencia en estos pacientes, lo cual va a limitar su uso para ciertos pacientes, generalmente los geriátricos. Y las náuseas pueden ser tratadas también con la prochlorperacina, ¿no? Y también tener en cuenta que el vértigo paroxístico posicional benigno se va a tratar con la maniobra de Epley. Esta maniobra va a ser una serie de movimientos que podemos ver aquí en la imagen, con la cual podemos ayudar al paciente a tener un reposicionamiento del otolito y de esta manera disminuir los síntomas que esté experimentando.
Tener en cuenta también que es probable que el mareo esté causado por la toma de algunos fármacos, como por ejemplo los que se van a administrar para la hipertensión, la angina de pecho, la insuficiencia cardíaca, las convulsiones, la ansiedad y también ciertos antibióticos o antihistamínicos y somníferos. Por lo tanto, los mareos en pacientes mayores de edad suelen ser principalmente de esta causa, ¿no? Algunos consejos para los pacientes en geriatría es que, por ejemplo, a medida que el paciente va a envejecer, los órganos implicados en el equilibrio también van a funcionar de manera disminuida. Por ejemplo, el paciente que ve una luz tenue va a tener mucha más dificultad para poder identificarla. Y también tener en cuenta que las estructuras del oído interno se van a deteriorar, como por ejemplo la propiocepción se va a volver mucho menos estable y los mecanismos que van a controlar la presión arterial van a responder de forma disminuida, por ejemplo, a los cambios posturales o a las demandas postprandiales. También tener en cuenta que los ancianos son más propensos a tener trastornos cerebrovasculares o también afecciones cardíacas que pueden contribuir a estos mareos. También es probable que tomen fármacos que puedan causar estos mareos, como los que se administran para la hipertensión, ¿no? Como ya hemos mencionado, la insuficiencia cardíaca y somníferos. Por lo tanto, estos mareos en estos pacientes van a tener un origen multicausal. Aunque estos síntomas son muy desagradables a cualquier edad, las consecuencias de estos mareos y el vértigo van a plantear un problema muy particular para los pacientes ancianos, ya que algunos pacientes que van a ser más frágiles van a correr un riesgo muy importante de caída con su consiguiente fractura también. Y el miedo a moverse y caerse a menudo va a disminuir significativamente la capacidad de estos pacientes para poder realizar sus actividades de la vida cotidiana. Además de tratar las causas específicas en estos pacientes ancianos, también con mareos o vértigos, puede beneficiarse del uso de la fisioterapia y ejercicios también para fortalecer los músculos y van a ayudar de esta manera a mantener una deambulación independiente siempre que sea posible en este tipo de pacientes. Eso sería con respecto al seminario, doctor. Gracias. Muchas gracias, Diana, no sé si hubiera alguna pregunta de parte de los compañeros. ¿Alguna duda o comentario? No, doctor, creo que muy claro ha sido la explicación de los mareos, ¿no? Con vértigo, sin vértigo, está muy claro. Ok, entonces estamos quedando síncope es pérdida de conciencia. Pérdida transitoria de conciencia, la cual se acompaña de una relajación muscular generalizada,